Nos aprestamos a recibir ahora al doctor Carlos Julio Emanuel en su calidad de exministro de Economía del Ecuador. Y antes de cederle el uso de la palabra, brevemente hacemos una reseña de aquellos aspectos más importantes de su hoja de vida. Carlos Julio Emanuel tiene un PhD en Economía en la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Sus estudios básicos los realizó en la Escuela Espejo de Quito y en el Colegio Americano de Guayaquil, y los secundarios los hizo en la Academia Militar Juan Gómez Rendón en Playas, Ecuador, habiéndose graduado con el Gran Premio de Honor por haber obtenido las más altas calificaciones en toda la secundaria, así como la más alta antigüedad de su promoción. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil y en la Universidad del Estado de Carolina del Sur, Estados Unidos. Obtuvo los títulos de economista y se graduó magna cum laude, esto con los más altos honores por obtener las más altas calificaciones en el Presbyterian College de Carolina del Sur y luego de doctor en economía con un PhD con las mejores notas en la Universidad del Estado de Carolina del Sur. Sus especializaciones fueron finanzas públicas y política monetaria. Fue profesor de economía de la Universidad del Estado de Carolina del Sur, también en Carolina del Norte, y de cursos y seminarios en las universidades católica, laica y estatal de Guayaquil, Ecuador. Se ha desempeñado como economista del Fondo Monetario Internacional en Washington, gerente del Banco Central del Ecuador, vicepresidente de Finanzas del Banco del Pacífico, gerente general del Banco Central del Ecuador, presidente del Colegio de Economistas de Guayaquil, vocal de la Junta Monetaria en varias ocasiones y ministro de Economía y Finanzas. Además, fue candidato a la presidencia de la República en 1988. Como experto financiero, ha representado al Ecuador en múltiples reuniones convocadas por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, el BID, OPEC y otros organismos multilaterales. En el 85 representó a Ecuador en la reunión sobre la deuda externa celebrada en La Habana, Cuba, en el 85, y ese mismo año fue vocero de los países latinoamericanos en la reunión del FMI y el Banco Mundial en Corea. Fue uno de los principales promotores de la dolarización que se implantó en Ecuador en enero del 2000 y ha escrito varios libros y artículos sobre temas económicos, siendo los más recientes los titulados La dolarización 2 años después, en enero del 2002, y la Agenda para la Reactivación Económica. También ha dictado cientos de conferencias y ha concedido entrevistas a publicaciones nacionales y extranjeras. Su más reciente libro es titulado Descifrando el complot, que trata sobre sus experiencias en el Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo 2001-2002. Actualmente es consultor económico y financiero. Con este preámbulo quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Carlos Julio Emanuel y su visión sobre cómo reactivar la economía en el Ecuador. Mi estimado doctor. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Joyce por haber organizado un evento tan importante como este en momentos cruciales que vive el Ecuador. Y al mismo tiempo quiero agradecerle por haberme invitado para poder compartir con ustedes ciertas reflexiones sobre cómo enfrentar la crisis económica actual. Hablar después de varios excelentes economistas es realmente un trabajo muy complicado, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una de las ventajas es que como en economía no hay nada nuevo bajo el sol, yo simplemente podría decir aquí, hago mías las palabras de mis antecesores y me voy a sentar nuevamente. Pero la desventaja es que lamentablemente eso no puedo hacer y más bien lo que tengo que buscar es alguna forma para exponer algo que sea complementario y que ayude a resaltar algunos de los temas que aquí ya han sido mencionados. Con Alberto Dajic tenemos una historia común que data de alrededor de 40 años. Entonces él lucía un poco más joven que yo. Pero por lo que hemos compartido con Alberto en estas 4 décadas, es muy poco lo que Alberto me pudiera decir a mí en materia económica y viceversa.
Y es lo mismo que tendría que decir con Mauricio y con Abelardo, que estudiaron y aprendieron en los mismos textos económicos que lo hicimos algunos economistas. Yo creo que Joyce ha decidido invitar hoy día a excelentes economistas, me excluyo, que no son economistas de apodo. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hemos tenido una experiencia en los últimos 10 años de algunos así llamados economistas, pero que lo han sido solamente de apodo, y que, sin lugar a dudas, han demostrado su completo desconocimiento de la materia económica. El actual presidente de la República se refería a alguien que tal vez tenga la matrícula número 666 de algún colegio de economistas en algún lugar de la República, como ciertamente alguien que uno debería tener muy en cuenta cuando habla de estos temas. Ese economista fue el que alguna vez dijo que había ido a una universidad aquí de Guayaquil, no voy a nombrar cuál, y se quejó de que no había aprendido economía porque no le habían enseñado. Como dicen los abogados, pues a confesión de parte, relevo de prueba. Pero ciertamente, cuando ustedes han escuchado ya aquí a 3 economistas que están en esta mesa y a otros economistas muy connotados como Pablo Lucio, Alberto Acosta y otros que estuvieron en la mañana, es como escuchar diversas versiones de Despacito, que es casi lo mismo. Pero es importante entrar en materia. Con excepción de algunos funcionarios, asambleístas, algunos que tienen agenda propia y que el mismo presidente de la República los ha tildado como ovejunos, la economía ecuatoriana definitivamente está pasando por un periodo económico contractivo. Hay una recesión evidente, centenares de empresas han liquidado o están a punto de hacerlo, el desempleo ciertamente está en el orden del día, hay falta de circulante, en fin, todo esto configura una situación crítica en el país. Pero no obstante esa realidad que muchos de los aquí presentes la conocen y la palpan, y la conocen de sobra porque la experimentan, desde las alturas nos vienen comentarios que son diametralmente diferentes, porque se dice, no, la economía está bien, la economía está en un franco proceso de recuperación, no hay tal desempleo como algunos opositores, dicen ellos, al gobierno lo mencionan. Dicen también que el dinero circula adecuadamente cuando es evidente que hay una falta de liquidez en la economía ecuatoriana. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe esa disparidad de criterios? Por un lado, lo que nosotros conocemos y sentimos, y por otro lado, los comentarios que nos vienen de las alturas. Y es porque las cifras no son transparentes. Aquí ya se ha hablado de esto. ¿Qué significa esto? Alguna vez yo le escuché decir a un famoso economista israelí, Jacob Frankel, que algunos gobiernos, por razones políticas, les interesa y se dedican a masajear las cifras macroeconómicas, a masajearlas, de tal suerte que en algún momento le susurren al oído lo que el gobernante quiere escuchar. O sea, no es nada contundente, pero de esa manera se sienten satisfechos de que definitivamente pues las cifras son un poco como ellos quisieran que fuera. Por eso, aquí en el Ecuador, de repente hemos visto los apuros del Banco Central para decirle al país, por ejemplo, que en el 2015 la economía creció en el 0,3%. Y este año también se vanaglorian de que la economía va a crecer al 0,7%. A mí ciertamente me daría vergüenza dar esas cifras, porque con el 0,3% de crecimiento anual, eso significaría que la economía se duplicaría en 233 años. Y si fuera 0,7%, la economía se duplicaría
en 100 años, es decir, una cifra mucho más apropiada para el Macondo de García Márquez que para el Ecuador. Y acompañando este manoseo de las cifras, sabemos que se cambia la metodología, por ejemplo, para calcular el desempleo, para calcular la inflación, para calcular el endeudamiento, eso lo hemos escuchado esta mañana, lo que vuelve estas series completamente difíciles de comparar. Por eso, entre algunos economistas hay un dicho que se está volviendo bastante popular, que todos estos conceptos, todas estas variables, desempleo, crecimiento económico, endeudamiento, que generalmente deben formar parte de lo que se llaman las cuentas nacionales, más bien están convirtiendo en cuentos nacionales en los que nadie cree. Y por último, cuando alguien, inclusive el presidente de la República, dice de manera franca y transparente de que la mesa no ha estado servida, entonces escuchamos el estribillo, pero tenemos carreteras, como si antes nunca las hubo. ¿Qué recomienda hacer la técnica en materia económica cuando un país enfrenta una recesión? Mucho de esto ya lo hemos escuchado aquí el día de hoy. En pocas palabras, lo que hay que hacer, lo que dice la técnica es que hay que tomar medidas contracíclicas que pongan dinero en manos de la gente, que le quiten el dinero al gobierno y pongan el dinero en manos de la gente, para que pueda darse una recuperación del país. Esta recomendación no es nada nuevo, es más bien del siglo pasado, y el primero que la propuso, por lo menos que la popularizó, fue John Maynard Keynes en 1936. Hay que bajar la carga tributaria. ¿Y qué es la carga tributaria? Es la suma de todos los impuestos, más todos los aranceles, más todas las contribuciones que hace el sector privado, por ejemplo, al Seguro Social, y relacionarla con el Producto Interno Bruto, y uno saca una cifra. Y para el Ecuador esa cifra, en la actualidad, está bastante comparable con lo que ocurre en el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile y también Brasil, que tienen unas cargas tributarias demasiado altas. Pero la diferencia es que Ecuador es un país dolarizado y esos países no son dolarizados. Evidentemente, y aquí ya se ha hablado, lo ha dicho Alberto, lo ha dicho Abelardo, hay falta de seguridad jurídica, también Mauricio, por la proliferación de reformas tributarias. En los últimos 10 años han habido en promedio 2 reformas tributarias por año. Eso es absurdo, eso no puede continuar. Pero eso es parte del problema que actualmente enfrenta el Ecuador. ¿Qué debemos hacer en el campo tributario? Ustedes ya lo han escuchado porque estos son temas que se vienen discutiendo por lo menos desde el advenimiento del nuevo gobierno. Hay que eliminar impuestos como el de salida de capitales. Hay que eliminar el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a las tierras, el impuesto a la plusvalía, el impuesto a la herencia. Y que a nadie se le ocurra, porque por ahí escuché al actual ministro de Comercio decir que estaba pensando nuevamente poner sobretasas arancelarias y salvaguardas. La experiencia del Perú, que nos relataba hoy día su exministro de Producción, es clarísima. Si la tendencia tiene que ir en dirección contraria, ir bajando los aranceles hasta llegar a un nivel que definitivamente permita que haya un flujo mucho más adecuado de bienes y servicios. Este momento, más allá de que por ahí algunas personas están hablando de que si es que yo cedo en tal cosa, por ejemplo, si acepto hacer un cambio en el impuesto a la salida de capitales, entonces tienen que aceptarme un punto del IVA. Esa no es la manera de enfrentar un problema contractivo de la economía como la que tiene el Ecuador en la actualidad. Este no es el momento para más impuestos. Exactamente todo lo contrario. Hay que eliminar y reducir impuestos. Y el impuesto a la salida de capitales tiene que eliminarse en un solo acto. Porque también he escuchado que alguien ha dicho, bueno, vamos eliminándolo, pero un punto por año. ¿Y por qué? Si justamente el impuesto a salida de capitales es lo que ha impedido
que ingresen los capitales, y la cifra que dio Alberto sobre que el Ecuador es el país que menos inversión ha recibido en los últimos años, no es gratuito, es gracias al impuesto a la salida de capitales. Ahondar en por qué tiene que eliminarse el anticipo de impuesto a la renta, que en realidad es un impuesto a las pérdidas, yo creo que es innecesario en una audiencia tan conocedora y selecta como esta. Ustedes saben perfectamente por qué un anticipo de impuesto a la renta no tiene ningún sentido, porque en realidad se transforma en un impuesto que produce una descapitalización o reducción patrimonial de las empresas. Y es lo mismo con el impuesto, ahora es ley, de la plusvalía y el de la herencia, que han incidido negativamente en el sector inmobiliario y en el sector de la construcción. Cuando hace algunos años yo entré a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, me quedó claro por qué se llamaba Fondo Monetario Internacional, porque lo monetario es muy importante, pero con el tiempo pude darme cuenta que las siglas FMI también significan que lo fiscal es muy importante, monetario y fiscal. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando escucho a algunas de nuestras autoridades, y tengo que decir autoridades entre comillas, que hay que volver a poner salvaguardas o sobretasas arancelarias a las importaciones porque tenemos que proteger la balanza comercial. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes? Tenemos que proteger la balanza comercial. Me doy cuenta que no entienden los fundamentos de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque las importaciones se salen de curso, se salen de su nivel exclusivamente cuando hay un desbalance en materia fiscal. Si no hay un desbalance en materia fiscal, no hay ningún problema con las importaciones. Por consiguiente, lo que hay que corregir es ese desbalance. Aquí ya lo hemos hablado, el déficit presupuestario, el crecimiento exagerado del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, es completamente ilusorio intentar evitar que las importaciones crezcan desmesuradamente cuando el gasto fiscal es insaciable, como lo hemos visto aquí en la última década. De la misma manera que es inevitable que la tapa de una olla de presión explote cuando se sigue atizando el fuego. Es imposible físicamente evitarlo. La calentura no está en las sábanas. Entonces, yo creo que sí cabe hacerse una pregunta retórica si toda esta gente que habla de estos temas realmente entiende lo que es la economía, los fundamentos de la economía y particularmente lo que es el enfoque monetario de la balanza de pagos en una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana. Y yo pregunto también, ¿habrán analizado estos conceptos nuestros asambleístas que hace pocos días, concretamente el 31 de agosto, aprobaron el presupuesto de 2017, cuando habían transcurrido 8 meses del año, se aprobó el presupuesto de todo el año? Imagínense ustedes lo que pasaría con una empresa privada, la empresa de ustedes, de cualquiera de ustedes, o una empresa familiar, si recién el 31 de agosto comenzamos a hacer una planificación para todo el año. Es absurdo, pero así es como se han venido manejando los asuntos en el país. Cuando hace un poco más de 17 años acepté la invitación de Joyce para ayudar a promover la dolarización, yo nunca tuve reparo con la teoría, absolutamente nunca, porque unos años antes, concretamente en 1996, había estudiado a fondo y había tenido conversaciones con el exministro Cavallo de Argentina sobre la convertibilidad. Y recuerdo que también el expresidente Bucarán estaba muy interesado en implantarla en el Ecuador y eso nos llevó a algunos economistas a estudiar este tema. Sin lugar a dudas, la convertibilidad es como un paso previo a la dolarización.
es como la antesala a la dolarización. Y por eso es lamentable que el exministro Domingo Cavallo no llevó la convertibilidad argentina a su destino lógico y natural, que era la dolarización. De haberlo hecho, otro hubiese sido el desenlace económico de la Argentina, que sigue teniendo problemas como todos conocemos. Pero no solo eso, del estudio de la historia me quedaba claro, como estoy seguro que le queda claro a todos los que hagan el esfuerzo de estudiar el tema monetario históricamente, me quedaba claro que ningún país pudo desarrollarse con una moneda débil. Esa es la razón de ser de la dolarización en el Ecuador, que es una moneda fuerte que le permite al Ecuador encontrar la senda del desarrollo. ¿Por qué no lo ha logrado hasta ahora? Ya lo vamos a tratar en breve. Pero no existe ningún país, repito, que pueda desarrollarse o que se haya desarrollado con una moneda débil. Cuando comenzamos a debatir el tema de la dolarización en el Ecuador, que lo comandaba Joyce, la única preocupación que tenía era el tema político. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, a pedido de Joyce, las cámaras me delegaron para que sea yo, y yo no quería, pero finalmente fui, la persona que tenía que presentarle el proyecto al expresidente Mahuad, recuerdo perfectamente que el expresidente Mahuad ni entendía el asunto ni quería escucharlo. Seguramente porque a él le aconsejaron sus asesores de que la dolarización sería un salto al vacío. Muchos pensaban así. Y Mahuad ciertamente así lo pensó, pero sin embargo, pese a su criterio personal adverso a la dolarización, Mahuad se vio forzado a poner en vigencia la dolarización, lo que no fue suficiente para impedir que el tsunami de la crisis financiera de 1999 y 2000 lo barra del mapa político junto a todas y cada una de sus 7 armonías aymaras, que muchos recuerdan. En realidad, lo que hizo Mahuad fue darle vida jurídica a una decisión que ya había tomado el pueblo ecuatoriano. La decisión del pueblo ecuatoriano fue anterior a la decisión de Mahuad. Dolarización de facto, primero, dolarización de jure, después. Es que es una verdad innegable que la gente es más inteligente que cualquier gobierno. Eso es un axioma. La gente es más inteligente que cualquier gobierno y siempre se adelanta. Y los gobiernos se acoplan finalmente. La preservación del patrimonio, de nuestro patrimonio, seguramente cuando se hagan los estudios definitivos, se encontrará que forma parte del genoma humano, cómo uno protege su patrimonio. Y lo protege, ciertamente, colocando los ahorros en activos que nosotros consideramos que van a tener un valor inmutable en el tiempo, un valor que perdure. ¿Alguien aquí puede dudar, por ejemplo, que los jerarcas del chavismo, Chávez, Maduro, Diosdado Cabello, la hija de Chávez, tienen colocado sus mal habidos ingresos en bolívares fuertes? ¿O los tendrán en dólares, euros, francos suizos o metales preciosos? Definitivamente lo segundo, porque tan tontos no son. Por lo expresado, cuando escucho, igual que cuando escucho el comentario de la balanza comercial, que hay que proteger la balanza comercial, cuando escucho que tenemos que defender la dolarización, ignoramos lo que ya dije, que fue la gente la que decidió por la dolarización, mucho antes que el gobierno, o que al gobierno se le ocurriera. Es más, Mahuad, ya lo dije, estaba en contra. De manera que si
a algún gobernante se le ocurriera derogar la dolarización. Esto solo sería a nivel jurídico, porque la gente seguirá haciendo transacciones de conformidad con una ley que data por lo menos del siglo XVI. Se llama la ley de Gresham y que simplemente dice que la mala moneda saca a la buena de circulación. Salvo para algunos criterios que yo tendría que llamarlos necios, la dolarización blindó al Ecuador de malos gobernantes. Eso es lo fundamental, blindó al Ecuador de malos gobernantes y de sus acciones. El economista 666 habló y escribió permanentemente en contra de la dolarización, pero en 10 años nunca la derogó. Pregúntense por qué. Para él y otros que yo llamo nostálgicos de la devaluación, la derogatoria de la dolarización les hubiera facilitado expandir el medio circulante, expandir el gasto, emitiendo billetes y devaluando como lo ha venido haciendo Maduro antes, Chávez en Venezuela, y de paso generando un proceso hiperinflacionario sin precedentes, el más alto del mundo. Venezuela tiene ese récord. Y todos sabemos que la inflación y ciertamente la hiperinflación a quienes más afecta es a los pobres. Y todo esto de algo que también les encanta a estos miembros de lo que decía Alberto Dajic, de la franquicia que viene del Foro de San Pablo. ¿Y cuál es ese concepto? La soberanía monetaria. Dicen, es que tenemos que ser soberanos monetariamente. Los nostálgicos de la devaluación, que son también estos miembros de la franquicia, hablan de que la soberanía monetaria está por encima de todo. Y ciertamente en Venezuela tienen una soberana hiperinflación de 176% en el primer semestre de este año. Hubiese sido inteligente que en Venezuela hubiesen implantado la dolarización, pero eso es un poco difícil de pedirles. La dolarización salvó al Ecuador y evitó que cayéramos en la vorágine que hoy caracteriza a Venezuela. Pero recordemos que la dolarización es solamente un ancla, es un ancla monetaria, no es más que eso. No es la panacea para resolver todos los problemas del Ecuador. Esa ancla monetaria tenía que venir acompañada de un ancla fiscal. Y eso fue lo que me correspondió en lo personal hacer en junio del 2002, cuando aprobamos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limitaba el gasto en función del Producto Interno Bruto y también creaba fondos para la época de las vacas flacas. Esos fondos que nos hubieran servido muchísimo, no solo con el terremoto de marzo del año pasado, sino en general, como lo tiene Chile, como lo tiene Noruega, que no ha tocado un centavo del petróleo que encontró en el Mar del Norte, y que actualmente tiene un fondo que supera el $1 trillón, $1 millón de millones de dólares. Eso es Noruega, descubrió petróleo hace no mucho tiempo y tiene ese fondo. Bueno, en el Ecuador también quisimos hacer ese fondo y lo hicimos a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero el economista 666 también se ocupó de eliminarlos. Se requería, además, priorizar lo atinente a la Agenda Nacional de Competitividad. Una de las 3 patas, dolarización, control fiscal, competitividad. ¿Con qué propósito? Para reducir el costo Ecuador, que sin duda es alto, lo reconocemos. En esta materia, en materia de competitividad, no hemos perdido un año, hemos perdido todos los años y seguimos perdiendo. Si revisamos, por ejemplo, el Índice Mundial de Competitividad que prepara el Foro Económico Mundial todos los años, que se ve afectado no solo por
pésimas políticas macroeconómicas, déficit fiscal, dispendio, sino también por algo que aquí ya se ha mencionado, lo mencionó Alberto, lo ha mencionado Abelardo, lo ha mencionado Mauricio, y en la mañana también quienes expusieron este tema desde el punto de vista jurídico, y es la falta de independencia de los poderes del Estado, la falta de independencia del Poder Judicial. Hemos visto recientemente cómo se han cruzado mails entre el expresidente de la República y el presidente de la función judicial. Todo esto puede sintetizarse en una palabra: la desinstitucionalización del Ecuador. Eso ha afectado la competitividad. Cuando escuchamos del vocero económico del gobierno que para contrarrestar ese problema lo que hay que hacer es provocar una devaluación fiscal, claro que sabemos a qué se refiere la devaluación fiscal, término que acuñaron en España y en Italia, creo que fue en el 2012, 2013, pero no tiene sentido que proponga una devaluación fiscal significando esto que lo que hay que hacer es reducir las contribuciones de las empresas a la seguridad social para darle más competitividad a las empresas, cuando lo que corresponde es eliminar, bajar la carga tributaria. Y si se quiere tomar una medida rápida, urgente, que se puede tomar el día de mañana, es por qué, por ejemplo, no se bajan las tarifas de energía a niveles similares a las que nos pagan los países vecinos. No han faltado también en este campo quienes en el sector privado argumentan que somos un país caro, porque el dólar se ha venido apreciando en los últimos años. Me imagino que en estas últimas semanas que el dólar se ha depreciado, a lo mejor ya cambian de opinión. Pero no se trata de eso. Es que el concepto está equivocado. No obstante que venga de personas del sector privado que deberían saber mejor. Es un argumento falaz. Porque aquí escuchamos al ministro de la Producción del Perú que nos dijo que no obstante que el sol se viene apreciando, las exportaciones peruanas siguen creciendo. Porque hay que aprender a competir no en términos de precios, sino en términos de calidad, de eficacia y de eficiencia. Y hay un mejor ejemplo tal vez que el Perú. Digo, mejor en el sentido que tiene mucho más tiempo, y es Suiza. No hay otra moneda que se aprecie año tras año como el franco suizo. Y nadie escucha que salen ahí los suizos a pedirle al gobierno suizo: ponga salvaguardas, ponga controles, porque definitivamente estamos perjudicándonos en nuestras exportaciones. No, las exportaciones suizas van muy bien, siguen creciendo, porque los suizos encontraron la clave para ser competitivos, que se resume también en una sola palabra: desregular. Desregular. Los suizos tienen una economía desregulada y eso es lo que, como no hay nada nuevo bajo el sol, podríamos aprender los ecuatorianos, el gobierno ecuatoriano, desregular nuestra economía. No podemos seguir con más de 60 impuestos, como ya dije, con 2 reformas tributarias por año. Hay que eliminar trámites engorrosos para constituir empresas, para facilitar el emprendimiento, disminuir y eliminar impuestos para dejar más dinero en manos de la gente que sabe usarla mucho mejor que el gobierno. A veces el gobierno se confunde y dice: es que este es dinero público. No existe el dinero público. El dinero es de la gente, porque el gobierno no crea un dólar de ningún lado. Simplemente se lo saca de los bolsillos de la gente a través de los impuestos. Entonces, tenemos que desregular. Tenemos que cambiar el modelo económico de los últimos 10 años, que ha estado basado exclusivamente en el sector público y más concretamente en ese enorme apetito que tiene el sector público para gastar. Es un apetito voraz. Recordemos además que cada impuesto tiene su propia elasticidad, lo que significa que cuando uno reduce las tasas impositivas, no necesariamente se disminuyen las recaudaciones. Ese es un error.
La gente dice, no, pues que si bajamos la tasa, recaudamos menos y entonces el gobierno va a tener menos dinero y ahí hay un problema. No, señores, lo contrario también es cierto. Recuerden, a raíz del terremoto de abril del año pasado, el gobierno subió el IVA del 12 a 14% y lejos de aumentar las recaudaciones bajaron, porque la elasticidad funciona en ambos sentidos. Yo soy partidario de bajar inclusive el IVA al 10%. Y ese es un tema en el que el economista 666 y yo concordamos, porque en la campaña del 2006 él propuso reducir el IVA al 10% y luego se olvidó completamente. Por el lado del gasto, es imprescindible poner en vigencia la presupuestación base cero. Yo creo que esto es un cambio fundamental que tiene que hacer el Ecuador. Yo traté de implantarlo, me faltó tiempo, pero ¿cuál es la idea? Que no es conveniente seguir elaborando presupuestos simplemente extrapolando los datos del año anterior. Así es como se prepara el presupuesto. ¿Cuánto fue el año anterior? Tanto. Y la inflación calculada para el próximo es tanto, sube tanto. Esa no es la manera de hacerlo. Todos los rubros presupuestarios tienen que iniciar en cero todos los años, siguiendo la lógica del ama de casa doméstica. ¿Cuál es esa lógica? El ama de casa no compra semanalmente en el mercado lo que todavía tiene en la despensa. Es elemental. Pero acá no, acá la presupuestación es simplemente inflar el gasto. Y también, pues, evidentemente, ya lo dijo aquí Alberto, el derroche, el dispendio, el gasto en obras faraónicas y elefantes blancos definitivamente tienen que terminar. 2 palabras sobre el dinero electrónico. Me parece una decisión correcta del actual presidente de dejar el dinero electrónico en manos de la banca. Ha habido críticas de algunos sectores de la Asamblea, obviamente, que siguen la línea del anterior gobierno, que dice que ahora sí el dinero electrónico es bueno y cuando antes era malo. Es que siempre será malo si lo maneja el Banco Central, porque el dinero electrónico además no es más que otra forma de pagar como una tarjeta de débito. Lo que querían algunos era introducir el dinero electrónico en el Banco Central para allí sí crear dinero de la nada y para tener una moneda que pudieran devaluar. Dejo para el final ahorita el tema de la deuda externa, que yo creo que está bien que se la audite. Ahí también hay un torpe manoseo para decirle al país que no se ha excedido el tope del 40% del Producto Interno Bruto, como si el 40% del Producto Interno Bruto fuera algo medular, lo dijo aquí Abelardo. ¿De dónde sacaron en la cifra el 40%? ¿Y qué tiene de bueno eso? ¿Por qué está esculpido en concreto? De ninguna manera. El problema de la deuda no es el porcentaje o su porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto, sino el servicio de la deuda. Japón, por ejemplo, tiene una deuda de 230% del Producto Interno Bruto y no tiene problemas porque es a larguísimo plazo y con bajísimas tasas de interés. Entonces, en este juego, en este manoseo del gobierno, dice que como los CETES son de corto plazo, no entran. Como la deuda con el IES, como la deuda con la esposa, y ese es un pésimo ejemplo, ¿no? Deberle a la esposa es gravísimo, pero así lo dicen, es durmiendo con el acreedor, imagínense. Pero en todo caso, todas estas cosas que dicen que no son deuda, en el presupuesto que acaban de aprobar, el 31 de agosto, está el servicio de esa deuda. Entonces, ¿por qué está el servicio de una deuda que no es deuda? Ven ese galimatías, ¿cómo entenderlo? Simplemente porque deuda es todo lo que tiene que pagarse. La deuda tiene que reestructurarse. ¿Por qué? Porque actualmente la deuda, el servicio de esa deuda es 1/3, casi 1/3 del presupuesto. Es absurdo, es imposible, no se puede manejar. A grandes males, grandes remedios, el gobierno tendrá que ir a los organismos financieros internacionales y plantear con un programa adecuado una línea de alrededor de 8.000 millones de dólares
parecido al monto que tenemos de deuda con China, pero obviamente con mejores plazos y tasas. Y otra cosa que es fundamental, la deuda con China tiene que reestructurarse a largo plazo, separando lo que es el negocio financiero de la deuda de la pignoración del petróleo. Ecuador tiene que recuperar su petróleo, que no tiene por qué estar pignorado con China, y decirle a China, le vamos a pagar sí, pero en plazos que Ecuador pueda pagar. Voy a recordar una anécdota con Alberto Dajic. Con él fuimos a la cumbre del no pago de la deuda que convocó Fidel Castro en 1985. Pues hace algún tiempo, por eso hablaba de casi 40 años. Y pusimos una nota discordante porque pese a todos los corifeos y besamanos que tenía Fidel Castro, y seguramente ahora tiene Raúl, pusimos la nota discordante y dijimos que no estábamos de acuerdo con el no pago de la deuda. Justamente en esa época estábamos renegociando la deuda nuestra con la banca extranjera y hubiera sido pues una barbaridad que nos suscribamos al no pago de la deuda cuando estábamos negociando con los bancos. 2 años después vino el terremoto de marzo del 87 y Ecuador se quedó sin capacidad de pagar la deuda. No había recursos, se rompió el oleoducto. No es que el precio del petróleo había bajado, es que no había cómo sacar el petróleo. En esas circunstancias, ¿qué teníamos que hacer? Decirle a la banca, no le podemos pagar. Y decretamos la moratoria en 1987, que duró hasta 1992, justamente cuando Alberto era vicepresidente y nuevamente se restablecieron los pagos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en materia económica uno tiene que ser pragmático. Cuando tienes cómo pagar, paga, y cuando no tienes cómo pagar, no pagues, busca reestructurar. Por eso, lo que el gobierno anterior del economista 666 hizo en el 2008 y planteó la moratoria unilateral del 30% de la deuda fue una pésima decisión. ¿Por qué? Porque Ecuador sí tenía cómo pagar, sino que por razones ideológicas el anterior gobierno decidió no pagar, para ciertamente recibir el aplauso de quienes forman parte del Foro de San Paulo. Cuando Ecuador retornó al mercado porque ya necesitaba plata, el mercado se acordó que el gobierno había procedido en materia de la deuda ideológicamente y no económicamente. Entonces castigó al Ecuador. ¿Cómo lo castigó? Con plazos cortos, 5 o 6 años, tasas altas, en algunas tasas efectivas superiores al 11%. Es que el mercado premia y el mercado castiga. No voy a entrar en esto, pero en Argentina el mercado lo premió por haber actuado adecuadamente. Hay un último tema que voy a tratar y con esto termino. Hace unos días el presidente Moreno decía que los políticos son como las alpargatas porque da lo mismo a la derecha que a la izquierda. Cuando al expresidente de España, Felipe González, le preguntaban hace unos años ¿dónde está la izquierda?, Felipe González contestó al fondo, a la derecha. ¿Por qué menciono esto? Porque perdemos mucho tiempo con eslogans, con clichés, con etiquetas políticas que a nada conducen y que invariablemente se deslizan al área económica. A los nostálgicos de la devaluación, a los ovejunos les gusta, por ejemplo, les encanta ideologizar las medidas económicas. Dicen, si son de izquierda son progresistas, si son de derecha son neoliberales. Y ya están diciendo que las medidas que va a tomar el presidente Moreno, que no las ha tomado todavía, deben ser de derecha, por lo tanto, neoliberales, y hay que comenzar a oponerse a ellas cuando se olvidan que realmente las medidas en materia económica no son ni de derecha ni de izquierda, sino que son buenas o malas, y buenas son si resuelven los problemas y malas cuando no lo resuelven. Se olvidan, por ejemplo, de Deng Xiaoping cuando habló de los gatos, que no importaba su color, con tal de que cacen ratones.
hombre pragmático. Se olvidan de tantos otros países, Portugal, países bálticos, España con Rajoy, Chile con Piñera y Bachelet, Macri en Argentina, que adoptaron medidas que, aunque han sido tildadas de derecha, han probado ser eficaces para resolver los problemas de la gente. Pero vean al otro lado, las medidas progresistas y de izquierda, 180 grados de diferencia, Fidel y Raúl en Cuba, Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, Lula y Dilma en Brasil, con medidas progresistas o de izquierda que fueron un rotundo fracaso, al punto que el propio Fidel dijo que su modelo no funcionaba ni en Cuba. Entonces, en síntesis y en conclusión, debe quedar claro que en materia económica lo importante no es ser dogmáticos, ni tampoco debemos ideologizar nuestro accionar. Lo que debemos ser siempre es pragmáticos y eclécticos. Y cierro con una frase que la escuché hace muchísimo tiempo, hace unos 35 años. El expresidente del Banco Central de Venezuela dijo que la economía debe manejarse con criterio de escasez, porque eso es la economía. Los recursos son escasos, las demandas son ilimitadas, entonces hay que ser inteligente para manejar la economía con criterio de escasez, y que lamentablemente en nuestros países se trastocan los conceptos y en vez de manejar la economía con criterio de escasez, lo hemos hecho con escasez de criterio. Estos conceptos siguen teniendo validez 35 años después. Muchas gracias.